15 años de lealtad borrados para darle el puesto al sobrino inexperto del jefe. El día que limpiaba mi escritorio, el destino, en forma de una llamada inesperada, decidió intervenir. El desmoronamiento de su decisión ahora es mi espectáculo favorito. 15 años de mi vida se evaporaron en una reunión que duró apenas 12 minutos. No hubo reconocimiento, ni gratitud, ni siquiera una pausa incómoda. Solo lenguaje corporativo cuidadosamente ensayado y un tipo más joven, con el apellido correcto, sentado frente a mí como si realmente hubiera hecho algo para merecer estar ahí. Lo maquillaron como un proceso de modernización, pero yo supe identificarlo al instante. Nepotismo envuelto en un traje caro. No levanté la voz. No supliqué. Me fui con dignidad, porque ya había entendido algo que ellos aún no habían procesado: cuánta parte de su infraestructura llevaba mi nombre implícito. Y no tardarían mucho en descubrir qué ocurre cuando una empresa decide prescindir de quien construyó sus cimientos. Si alguna vez te apartaron para darle tu lugar a alguien menos preparado, deja un comentario. Quiero conocer tu historia. La reunión estaba programada para las 10 de la mañana, un martes. Sala de conferencias B, la que tenía ventanales de piso a techo con vista al centro de Portland. Un espacio elegante, sillas de cuero, una pantalla enorme montada en la pared, todo pensado para transmitir autoridad. Llegué 5 minutos antes, como había hecho en cada reunión durante 15 años. Profesional hasta el final, incluso sabiendo lo que venía. Cuando entré, nadie levantó la mirada. Éramos 4 personas. Alessandro Fletcher, el director ejecutivo. Francesca Novak, vicepresidenta de operaciones. Un tipo de recursos humanos al que nunca había visto. Y el nuevo contratado, que misteriosamente ya tenía acceso a nivel ejecutivo. El ambiente estaba cargado de esa tensión particular que precede a una ejecución profesional. Ese silencio denso en el que todos saben lo que va a pasar, excepto, supuestamente, la persona afectada. Aunque en mi caso, lo sabía desde hacía semanas. Después de 15 años en un lugar, uno desarrolla un instinto muy afinado. Las conversaciones en voz baja que se interrumpían cuando yo pasaba. Las reuniones a las que dejé de ser invitado sin explicación. Los consultores externos traídos para evaluar procesos que yo había diseñado desde cero. Las carpetas impresas sobre la mesa terminaron de confirmarlo. La empresa solo imprimía documentos cuando la decisión ya estaba cerrada, validada por el departamento legal y aprobada por el directorio. Cobardía corporativa en su máxima expresión. Todo es digital hasta que necesitan dejar constancia de tu salida. Entonces el papel vuelve a importar. Me senté frente a Alessandro, con quien había trabajado durante 9 años. Celebramos juntos lanzamientos de productos, pasamos noches enteras resolviendo fallos críticos que ponían en riesgo contratos importantes. 3 años antes, estuve en el funeral de su padre. Di un discurso sobre lo orgulloso que estaría de la empresa que su hijo había construido. Ahora, Alessandro no podía sostenerme la mirada. Salvatore, esto no es fácil para nosotros, comenzó, con el mismo tono compasivo que usaba en conferencias de prensa cuando los números no cerraban. Había escuchado ese tono antes. Nunca imaginé que algún día sería dirigido a mí. Tus aportes a Titan Security Group han sido significativos, continuó, haciendo una pausa, como si esperara una respuesta agradecida. No le di nada. Mi atención estaba fija en el joven sentado 2 lugares más allá. Ya no era un niño, técnicamente. Marco Fletcher, 26 años, sobrino de Alessandro. MBA recién obtenido en alguna universidad costera donde las conexiones pesan más que la competencia real. 0 experiencia en terreno. Ningún entendimiento de los sistemas que yo había desarrollado durante más de una década. Ninguna comprensión real de la arquitectura que sostenía a toda la compañía. Pero ahí estaba. Traje impecable, reloj costoso, actuando como si perteneciera a una sala donde se tomaban decisiones reales. Francesca intervino con el guión corporativo. Siempre había sido hábil para dar malas noticias con una sonrisa. Estamos reestructurando la división de seguridad para alinearnos con prácticas modernas de negocio. La industria evoluciona rápidamente y necesitamos agilidad en el liderazgo. Nuevas perspectivas que impulsen la innovación. Traducción: querían a alguien más joven, alguien que no cuestionara decisiones equivocadas. Marco tenía delante un cuaderno nuevo, probablemente comprado el día anterior. Tomaba notas como si estuviera frente a un caso de estudio universitario. Como si presenciar un despido fuera una oportunidad de aprendizaje. Anotando observaciones sobre cómo terminar contratos laborales. La arrogancia rozaba lo admirable. No pregunté el motivo. Ya lo sabía. Los últimos 4 meses habían sido evidentes. Reuniones a las que dejé de asistir. Consultores externos cuestionando procesos que funcionaban. Auditorías repentinas en departamentos bajo mi responsabilidad, buscando fallos que justificaran la decisión.
Yo me había quedado hasta tarde corrigiendo errores. Había formado a 8 líderes de equipo. Mantenía toda la arquitectura de seguridad que protegía 3 líneas de producto y 17 millones en contratos anuales. Nada de eso importó cuando la dirección decidió modernizar. Lo envolvieron todo en terminología empresarial, optimización, metodologías ágiles, pensamiento de próxima generación, aprovechamiento del talento emergente. En esencia, era lo mismo de siempre. Reemplazar la experiencia por algo brillante y superficial. El hombre de recursos humanos, Giuseppe, ni siquiera recuerdo su apellido, deslizó el paquete de indemnización sobre la mesa. Carpeta color beige. 6 meses de salario, cobertura médica extendida hasta fin de año, una cláusula de no competencia que podría haber impugnado, pero no valía el esfuerzo. Un acuerdo de confidencialidad sobre operaciones, clientes y sistemas propietarios. Apreciamos todo lo que has hecho por Titan Security Group, leyó Giuseppe, con la voz plana de alguien que ya había repetido ese discurso demasiadas veces. Esta decisión responde a nuestra dirección estratégica, no a tu desempeño individual. Claro. Por eso Marco apenas disimulaba su sonrisa. Por eso Alessandro seguía sin mirarme. Me puse de pie y tomé la carpeta. Entendido. Esperamos que esta transición sea amistosa, añadió Francesca. Has sido un miembro valioso del equipo y queremos honrar eso. Lo suficientemente valioso como para despedirme. Me dirigí a la puerta. Marco se levantó y extendió la mano. Espero aprender mucho de los sistemas que construiste. Son grandes zapatos que llenar. Miré su mano. No la estreché. Pasé a su lado como si fuera parte del mobiliario. Lo dejé ahí, con el brazo extendido. Una victoria pequeña, pero mía. El descenso en el ascensor se sintió largo. No por vergüenza. No sentía ninguna. Estaba extrañamente tranquilo, y eso me inquietó un poco. Tal vez una parte de mí llevaba tiempo preparándose para este momento. Durante el último año había visto el cambio con claridad, cómo empezaron a ignorar mis aportes en reuniones estratégicas, cómo hablaban por encima de mí en presentaciones a clientes, cómo Alessandro asentía con una sonrisa cuando advertía sobre vulnerabilidades de seguridad, para luego ignorarlo todo y optar por lo que se veía mejor en una diapositiva. 3 meses antes, los había alertado sobre fallos críticos en el protocolo de autenticación del nuevo portal de clientes, un proyecto impulsado por Marco. Él había participado en esa reunión, recién llegado, convencido de que su MBA lo convertía en experto en arquitectura de sistemas. Propuso simplificar el inicio de sesión para mejorar la experiencia del usuario, eliminar capas de seguridad porque algunos clientes se quejaban de demasiados pasos de verificación. Expliqué con calma por qué esas capas existían, cómo prevenían accesos no autorizados, cómo quitarlas abriría vulnerabilidades que cualquier atacante podría explotar en 15 minutos. Les advertí sobre la pérdida de confianza de los clientes y las demandas que llegarían tras la primera filtración. Alessandro agradeció mi aporte, y luego pidió a Marco que preparara una propuesta con la versión simplificada. Ahí supe, sin ninguna duda, que ya no querían conocimiento. Querían apariencia. Querían obediencia. Alguien que sonriera, asentara con la cabeza y ejecutara sin cuestionar todo aquello que hacía que las presentaciones de PowerPoint se vieran bien frente a los inversionistas. Yo nunca fui ese tipo de persona. Jamás se me dio bien cumplir órdenes absurdas solo porque venían de alguien con un cargo elegante y una firma rimbombante en el correo corporativo. Cuando llegué a la oficina, todo ya estaba empacado. Un espacio pequeño en el tercer piso, de unos 3 por 4 metros, con una sola ventana que daba al estacionamiento. Alguien había hecho el trabajo por mí. Seguro lo llamaron cortesía profesional. En realidad, era pura eficiencia corporativa. Todo lo que había sido mío en Titan cabía ahora en una caja de cartón con el logotipo de la empresa impreso en el costado. Incluso dejaron una nota adhesiva pegada encima. Objetos personales. Rosalie. Como si yo fuera un expediente en trámite y no una persona que había entregado 15 años de su vida, semanas de 60 horas, noches sin dormir y fines de semana sacrificados. Dentro de la caja estaba, resumida, toda mi historia en Titan. La taza conmemorativa del 10º aniversario. Una foto enmarcada con el equipo original de seguridad del año 2009, cuando éramos 12 personas apretadas en una oficina improvisada dentro de un almacén, con tuberías expuestas y un cableado que hoy haría temblar a cualquier auditor. El certificado de la Asociación Internacional de Protección de Datos por excelencia en arquitectura de seguridad. La placa de escritorio que decía, Salvatore Ayes, director de infraestructura de seguridad. Un par de bolígrafos. Y una pelota antiestrés con forma de rack de servidores, regalo de un ingeniero junior después de que pasé 72 horas seguidas resolviendo una falla crítica que pudo haber hundido a la empresa. Eso era todo. 15 años reducidos a objetos que se podían cargar con ambas manos. Pero cometieron un error. No revisaron el cajón inferior,
el que siempre mantenía cerrado. Ahí estaba la carpeta. Documentación que había reunido durante años. Auditorías internas que ellos mismos habían encargado, y luego escondido. Evaluaciones de brechas de seguridad que redacté y que nunca se corrigieron porque solucionar problemas cuesta dinero. Informes de riesgo detallando, punto por punto, qué ocurriría si seguían recortando costos donde no debían. Registros de incidentes cercanos a brechas graves que detecté y solucioné de madrugada, antes de que se convirtieran en desastres públicos. Comencé a guardar esos documentos hace unos 6 años. Al principio, sin una razón específica. Era hábito profesional. Instinto técnico. Documentar el trabajo, registrar recomendaciones, dejar constancia de que se hicieron las advertencias correctas. Proteger el propio criterio. Con el tiempo, esa carpeta se convirtió en algo más. Prueba de que llevaba años intentando evitar exactamente los problemas que ellos insistían en crear. La auditoría interna de 2016 lo dejaba claro. Vulnerabilidades críticas en el portal de datos de clientes. Recomendé correcciones inmediatas. La respuesta fue que afectaría la experiencia del usuario. Querían rapidez y fluidez. La seguridad no era prioridad. 2 meses después, sufrimos un intento de intrusión sofisticado que atacaba precisamente esas vulnerabilidades. Lo detecté a las 3 de la madrugada gracias a sistemas de monitoreo redundantes que yo mismo había diseñado y que ni siquiera sabían que existían. Lo solucioné antes de que se comprometiera un solo dato. Recibí un correo de agradecimiento de Alessandro. Ni una palabra sobre las recomendaciones que habían ignorado. El informe de riesgos de infraestructura de 2018 fue todavía más explícito. Expliqué, con cifras y escenarios, qué ocurriría si seguían utilizando una arquitectura de servidores obsoleta. Actualizar costaba 400.000. Esperar a una falla costaría millones en contratos perdidos y daño reputacional. Dijeron que era demasiado caro. Lo postergaron un año más. Cuando la falla catastrófica ocurrió exactamente como lo había descrito, la resolví durante un fin de semana completo. 72 horas casi sin dormir. 4 horas de descanso en total. Como agradecimiento, recibí una tarjeta regalo de $200 para un restaurante de carnes. En 2020 redacté un memorando solicitando más analistas de seguridad calificados en lugar de recortar el presupuesto del área en un 18%. Recortaron igual. Yo absorbí la carga. Capacité a recién graduados para cubrir funciones que debían estar en manos de personal senior. Hice que funcionara. Siempre hacía que funcionara. Todo quedó documentado. Todo fue ignorado. Y todo seguía dentro de esa carpeta. La tomé, la guardé en mi mochila. Si notaban su ausencia, jamás lo admitirían. Levantaría demasiadas preguntas incómodas. ¿Por qué yo tenía esa información? ¿Por qué sentí la necesidad de protegerme de mi propio empleador? ¿Por qué ya no confiaba en sus decisiones? Antes de irme, miré la oficina una última vez. Había pasado ahí más horas despierto que en mi propio apartamento durante algunos años. Noches enteras resolviendo incidentes críticos mientras los demás dormían. Madrugadas silenciosas, cuando los sistemas estaban tranquilos y se podía pensar con claridad. Fines de semana dedicados a pruebas y protocolos que mantuvieron a la empresa rentable. Las paredes estaban vacías. Ya habían retirado todo. Las fotos del equipo en eventos corporativos. El pizarrón con diagramas de protocolos y arquitectura. El mapa con las ubicaciones de clientes en el noroeste del Pacífico. Todo había desaparecido. Como si nunca hubiera estado allí. Tomé la caja, caminé hasta el ascensor y bajé en silencio. En recepción, el guardia de seguridad se mostró incómodo al recibir mi credencial. Antonio. Buen tipo. Llevaba casi tanto tiempo en la empresa como yo. Habíamos hablado muchas veces de su hija y su equipo de fútbol, del nuevo trabajo de su esposa como profesora y de su plan de jubilarse en 5 años para mudarse a un lugar más cálido. Lo siento, amigo, murmuró mientras desactivaba la tarjeta. Todo esto es una basura. No es tu decisión, le dije. Solo estás haciendo tu trabajo. Sigue siendo una basura. Tú construiste este lugar. Ese pequeño reconocimiento valió más que cualquier discurso corporativo. Confirmaba lo que yo ya sabía, despedir a quien mantenía todo en pie era una estupidez monumental. Afuera, Portland no lograba decidirse entre sol y lluvia. Nubes grises, llovizna intermitente, rayos de luz colándose sin aviso. Me pareció apropiado. Me senté en el coche durante unos 5 minutos. No lloré. No golpeé el volante. No llamé a nadie para desahogarme. Solo pensé. Ellos probablemente esperaban pánico. Currículums enviados desesperadamente, llamadas urgentes, aceptar la primera oferta decente porque las cuentas no esperan y el orgullo no paga facturas. Pero yo llevaba tiempo preparándome sin darme cuenta. Mantuve mis habilidades actualizadas. Seguí de cerca la evolución del sector.
Construí una reputación fuera de Titán mediante conferencias y consultorías los fines de semana. Publiqué artículos en revistas especializadas. Ayudé a pequeñas empresas a reforzar su seguridad sin cobrar porque creía en hacer las cosas bien. Tenía ahorros suficientes para cubrir 6 meses, y otros 6 más si era necesario. Sin hijos. Sin hipoteca. Gastos bajos. No estaba desesperado. Y eso lo cambiaba todo. El trabajo que hice en Titán hablaba por sí solo ante cualquiera que entendiera la industria. Cada gran contrato ganado en la última década llevaba mis huellas. Cada desastre evitado fue gracias a sistemas que diseñé para detectar problemas antes de que se volvieran irreversibles. Ellos todavía no lo sabían. Pero pronto lo descubrirían. No se dieron cuenta, pero al despedirme me entregaron algo que no había tenido en 15 años, libertad. No fue inmediato. No hubo fuegos artificiales ni sensación de victoria en ese momento. Solo silencio. Un silencio largo, incómodo, que empezó cuando salí del edificio y cerré la puerta del coche. Conduje sin prisa hasta mi apartamento. Un lugar pequeño en el sureste de Portland, modesto pero ordenado. Un dormitorio, una cocina eficiente, suficiente espacio para mí y nada más. Siempre había sido así. Nunca necesité más. Subí la caja de cartón por las escaleras, la dejé en el suelo y me tomé unos segundos antes de abrirla. Preparé café, como siempre, casi por inercia. Me senté a la mesa de la cocina, y por primera vez en mucho tiempo, no tenía correos urgentes, ni alertas de sistemas, ni reuniones en el calendario. Tampoco tenía a nadie esperando una respuesta inmediata. Y ahí, en ese espacio tan simple, entendí algo. Por primera vez en 15 años podía pensar sin que alguien más definiera el marco de la decisión. Durante años había vivido resolviendo problemas ajenos, construyendo soluciones para otros, cumpliendo expectativas que no siempre compartía. Esa tarde empecé a preguntarme qué quería hacer yo, no lo que se esperaba que hiciera. Y la respuesta fue tan clara como inquietante: quería construir algo bien hecho, desde el inicio, sin concesiones forzadas. Por primera vez en 15 años podía crear algo exactamente como sabía que debía hacerse. Sin comités interminables. Sin decisiones diluidas por consenso. Sin un sobrino con un MBA reciente anulando criterios técnicos con frases atractivas pero vacías. Mientras Alessandro y Francesca celebraban la llegada del talento fresco, no entendían que la base real del sistema ya estaba comenzando a agrietarse. Hablaban de progreso como si fuera un archivo descargable. Como si bastara con instalarlo encima de estructuras antiguas sin revisar que seguía funcionando debajo, que dependencias existían o que partes críticas colapsaban cuando se tocaba el núcleo. Yo sabía que los sistemas no fallan por cambios visibles, sino por pequeñas decisiones mal pensadas que nadie revisa. Titan Security Group no se había ganado su reputación con discursos ni con contrataciones llamativas. Se había construido en silencio, capa por capa. Protocolo por protocolo. Cortafuegos por cortafuegos. En una época en la que muchas empresas creían que la ciberseguridad era un problema futuro, no una prioridad presente. Yo estuve allí cuando la seguridad digital era vista como un gasto incómodo y no como un pilar estratégico. Recuerdo cuando repartían tazas conmemorativas por aniversarios laborales, como si eso compensara jornadas interminables y decisiones críticas tomadas bajo presión. Mientras tanto, ya ejecutábamos la tercera versión del motor de detección de amenazas que había salvado el contrato con el Departamento Estatal de Educación, $470.000 anuales que dependían directamente de un sistema que yo había diseñado y refinado durante años. También estuve allí en 2013, cuando Enrico, el primer jefe de tecnología, entró en pánico ante un intento de intrusión serio. Había sido contratado porque sabía decir lo correcto en entrevistas. Cuando la amenaza se volvió real, desapareció. Yo me quedé. Trabajé toda la noche. Localicé la vulnerabilidad, aislé el sistema comprometido, reconstruí las capas de seguridad y dejé todo listo antes del amanecer. Incluso redacté el comunicado que la empresa difundió para transmitir tranquilidad, aunque por dentro todo hubiera estado al borde del colapso. Ellos lo llamaron suerte. Yo lo llamé preparación. Conocer tu propio sistema. Saber cómo responde bajo presión. Enrico se fue 6 meses después por una oferta mejor en una startup que duró menos de un año. Yo me quedé. Entrené a su reemplazo. Luego entrené al siguiente. Siempre estaba yo. Siempre sosteniendo el peso cuando otros pasaban de largo. Vittorio Fletcher, el fundador, tenía visión. Supo anticipar el mercado. Entendió que la seguridad sería crítica cuando las empresas migraran al entorno digital. Pero la visión sin ejecución no sostiene nada. Titán creció porque alguien diseñó una arquitectura que no se derrumbó cuando llegaron los inversionistas, ni cuando la dirección cambió varias veces por ambiciones personales. Yo formé a 3 generaciones de analistas.
Redacté los protocolos automáticos que nos aseguraron el contrato con MedSource Corporation, el mayor cliente farmacéutico de la empresa, $2,1 millones anuales. Pasé 4 meses ajustando cada parámetro para cumplir normativas sanitarias estrictas. Me senté frente a su junta directiva y respondí durante 2 horas preguntas técnicas sin rodeos. Firmaron porque confiaron en el sistema. Y el sistema era mío. También diseñé la migración de servidores de 2018. Decían que era imposible. Demasiados datos. Demasiados procesos activos. Yo lo planifiqué durante 6 semanas. Simulé escenarios, construí redundancias sobre redundancias. Ejecutamos todo durante un fin de semana largo. 0 fallas, 0 pérdidas. El lunes, nadie notó nada. Y ese era el verdadero éxito. Después de eso, Vittorio me prometió estabilidad. Me dijo que siempre tendría un lugar. Murió 9 meses después, de un infarto, un jueves cualquiera. Alessandro tomó el control y con él se desvanecieron todas las promesas. Nunca pedí reconocimiento público. Me bastaba con saber que el trabajo resistía. Que protegía a personas reales. Pero para ellos yo era infraestructura antigua. Invisible. Prescindible. Hasta que no lo fue. 2 días después de mi despido, sonó el teléfono. Código de Seattle. Estuve a punto de ignorarlo. Señor Hayes, mi nombre es Lorenzo Cole. Llamo de Sentinel Defense Solutions. Me contactaron poco después de mi salida de Titán. El mensaje fue directo, casi elegante en su frialdad. Me enteré de tu desvinculación de Titán. Pensé que tal vez podríamos tener intereses en común. Leí eso 2 veces antes de responder. ¿Te refieres a que escuchaste que me despidieron? La respuesta llegó rápido. Escuché que cometieron un error estratégico considerable. No es lo mismo. Esa frase logró captar mi atención. ¿Y qué es exactamente lo que quieres? Pregunté. Invitarte a un café mañana, si tienes disponibilidad. Hay un lugar tranquilo en el Pearl District. Buen café, ambiente discreto. Sin discursos de venta, sin presión. Solo 2 personas que entienden de arquitectura de seguridad hablando del estado de la industria. Consideré rechazar la invitación. Pensé en decirle que ya estaba recibiendo propuestas, lo cual era cierto, aunque ninguna me resultaba realmente atractiva. También pensé en hacerme desear un poco más. Pero la curiosidad pudo más. Y, siendo honesto, tenía tiempo de sobra. Mañana está bien. Envíame la dirección. Nos encontramos en una cafetería pequeña cerca de Burnside, uno de esos lugares donde el café no es un detalle secundario, sino el centro de todo. Lorenzo era más joven de lo que esperaba, tal vez a mediados de sus 30. Mirada despierta, vestimenta sobria pero bien cuidada, y una forma de moverse que delataba que su posición no había sido heredada, sino ganada. No intentó venderme nada. No abrió la conversación con una presentación sobre lo maravillosa que era Sentinel. Simplemente pidió café y empezó a hacer preguntas. Preguntas reales. Habló de patrones de brechas a largo plazo, de fallos en la automatización, de estructuras de permisos mal diseñadas, del equilibrio delicado entre seguridad y experiencia del usuario. No usaba palabras vacías ni jerga para impresionar. Se notaba que entendía el trabajo desde dentro. He seguido tus ponencias en conferencias durante los últimos 3 años, me dijo. La que diste en San Francisco sobre modelado predictivo de amenazas fue brillante. Cambió por completo nuestra forma de pensar los protocolos de respuesta. Titán nunca aplicó nada de eso. Dijeron que era demasiado costoso, respondí. Su pérdida. Lorenzo sacó una tablet y me mostró varios diagramas de arquitectura. Esto es lo que estamos construyendo, explicó. Plataformas de seguridad pensadas específicamente para empresas medianas, entre 50 y 500 empleados. Organizaciones que no pueden pagar soluciones de nivel corporativo, pero que igual las necesitan. Analicé los esquemas con atención. La base era sólida, había ideas interesantes, pero también vacíos evidentes que, en condiciones reales, terminarían siendo problemas serios. Esto no va a escalar, dije, señalando la matriz de detección de amenazas. Están diseñando para escenarios ideales. Los ataques reales no siguen patrones limpios. Explotan los bordes, los casos que nadie anticipó. Lorenzo sonrió, sin molestarse. Exactamente por eso quería hablar contigo. ¿Quieres que arregle tu arquitectura? Quiero que nos ayudes a construirla bien desde el inicio. No como consultor. Como parte del equipo. Arquitecto principal, si te interesa. Me recosté en la silla. ¿Me estás ofreciendo un trabajo? Te estoy ofreciendo la oportunidad de crear aquello que siempre supiste que debía existir. Sin comités diluyendo decisiones, sin ejecutivos que no entienden seguridad opinando sobre diseño, sin que un MBA anule requisitos técnicos porque no lucen bien en una presentación para inversores. Eso me golpeó fuerte. Había investigado.
Sabía exactamente con qué había lidiado en Titán. ¿Dónde está la trampa? Pregunté. No hay trampa. Somos un equipo pequeño, con un presupuesto más ajustado de lo que estabas acostumbrado. No podemos igualar tu salario anterior, pero ofrecemos autoridad técnica total. Tú diseñas, nosotros construimos. Sin interferencias. Me tomé un momento. Bebí un sorbo de café y observé a la gente pasar frente al ventanal. ¿Cuándo necesitarías una respuesta? Tómate una semana. Ven a conocer la oficina, habla con el equipo. No tenemos prisa. 3 días después estaba en la oficina de Sentinel, en el centro de Seattle. Un espacio moderno, planta abierta, 26 personas en total. Todos parecían ocupados de verdad, no fingiendo actividad para supervisores. Trabajo real. Lorenzo me presentó a las personas clave. Elena, ingeniera principal, 42 años, experiencia previa en Microsoft. Reservada, precisa, hacía preguntas técnicas profundas. 2 analistas senior, ambos excontratistas gubernamentales en seguridad, con un conocimiento sólido y práctico. El jefe de relaciones con clientes, Davide, que había leído mis artículos publicados y me consultó sobre implementación real, no teoría. No había adornos innecesarios ni contrataciones por compromiso. Solo gente competente. Queremos lanzar una solución específicamente pensada para proveedores de salud, explicó Lorenzo mientras me mostraba el plan de desarrollo. Hospitales, clínicas, grupos médicos. Tienen requisitos de cumplimiento muy estrictos, pero presupuestos de seguridad limitados. Creemos que hay un mercado enorme y desatendido. Revisé los diseños preliminares. El sector salud era complejo, regulaciones IPA, normativas estatales, leyes de privacidad de pacientes, reglas de retención de datos. La mayoría de las empresas de seguridad lo evitaban por la carga de cumplimiento. Esto es ambicioso, dije. Por eso necesitamos a alguien que ya haya pasado por esto. Se refería a MedSource, mi antiguo cliente farmacéutico en Titán. ¿Qué plazos están considerando? 6 meses para un prototipo funcional, 12 meses para lanzamiento completo, 18 meses para ser rentables. Es agresivo, pero viable con la arquitectura correcta. Quiero autoridad técnica absoluta, dejé claro. Nada de decisiones por comité. Nada de sacrificar seguridad por marketing. Si algo debe hacerse de cierta forma por razones de seguridad, se hace así. Aceptado. Y quiero participación accionaria. Lorenzo no dudó. Podemos estructurarlo. ¿Qué porcentaje tienes en mente? 15%. 12%, con vesting a 4 años. Ruta a socios si alcanzamos los objetivos de ingresos en el segundo año. Lo pensé. El salario sería menor que en Titán, pero la participación significaba algo más importante, propiedad real. Construir algo propio y compartir su éxito, no solo cobrar un sueldo. Trato hecho. Comencé el lunes siguiente, sin ceremonias ni despedidas innecesarias. Ese mismo fin de semana empaqué lo poco que tenía, conduje hasta Seattle y encontré un apartamento pequeño en Capitol Hill. No era nada especial, paredes simples, muebles funcionales. Lo justo para vivir. El alquiler era bajo, estaba a una distancia caminable de la oficina y para mí, eso era suficiente. No necesitaba espacio extra ni comodidades. Solo un lugar donde dormir, ducharse y volver a salir. Mi vida, en ese momento, giraba exclusivamente alrededor del trabajo. Durante los primeros días casi no me detuve a pensar en nada más. Las mañanas empezaban temprano y terminaban tarde. Las 2 primeras semanas las dediqué por completo a observar, escuchar y analizar. Revisé cada sistema existente, línea por línea, flujo por flujo. Identifiqué puntos débiles, cuellos de botella, decisiones técnicas tomadas por conveniencia y no por diseño. Separé con claridad qué partes debían reconstruirse desde cero y cuáles aún podían reforzarse sin comprometer la estabilidad general. El equipo era bueno. No había incompetencia ni desinterés. Eran personas inteligentes, preparadas, cada una dominando su área con solvencia. El trabajo de ingeniería de Elena era sólido, metódico, bien documentado. Los analistas entendían los patrones de amenaza y sabían reconocer comportamientos sospechosos dentro de su campo específico. Davide tenía una habilidad particular para comunicarse con los clientes, explicaba riesgos reales sin vender miedo ni prometer soluciones mágicas. El problema no era el talento individual. Lo que faltaba era una visión completa. Nadie estaba integrando todas las piezas. Nadie entendía cómo funcionaba el sistema como un organismo vivo, especialmente cuando se trataba de proteger información sensible de cientos de clientes al mismo tiempo. La seguridad a escala no consiste en sumar capas aisladas, sino en comprender cómo interactúan entre sí bajo presión. ¿Qué sucede cuando el tráfico se dispara? ¿Qué módulo falla primero cuando el sistema se estresa?
donde se esconden las vulnerabilidades reales, no en los componentes obvios, sino en las uniones, en las transiciones, en los puntos donde dos sistemas seguros se comunican sin supervisión suficiente. Durante 6 semanas diseñé el núcleo de la arquitectura. Fueron jornadas largas, muchas de ellas extendiéndose hasta bien entrada la noche. Los fines de semana dejaron de existir como concepto. Pero, a diferencia de etapas anteriores de mi carrera, esta vez no estaba sosteniendo algo antiguo a base de parches. No estaba corrigiendo errores heredados. Estaba creando desde cero. Construyendo una estructura pensada para crecer, adaptarse y resistir. El sistema de detección no se basaba en reglas rígidas y estáticas. No funcionaba bajo la lógica simple de si ocurre esto, haz aquello. Ese enfoque puede servir para amenazas conocidas, pero es inútil frente a ataques reales. Los atacantes no repiten patrones de forma predecible. Aprenden, se adaptan, cambian de táctica. Utilizan combinaciones nuevas, técnicas no documentadas, caminos indirectos. Nuestro sistema analizaba comportamientos. Observaba secuencias, tiempos, desviaciones sutiles. Detectaba anomalías incluso cuando no coincidían con una amenaza previamente catalogada. Diseñamos estructuras de permisos capaces de escalar sin romperse. Desde organizaciones pequeñas con 10 usuarios hasta sistemas con 10.000 accesos simultáneos. Esto no era un detalle menor. Muchas soluciones funcionan correctamente en entornos reducidos, pero colapsan cuando la empresa crece porque nunca fueron diseñadas para escalar. Nosotros construimos la base correctamente desde el inicio. Autenticación flexible, control de acceso basado en roles que se ajustaba automáticamente a medida que las organizaciones se expandían y cambiaban. Los sistemas de registro estaban preparados para manejar volúmenes de datos crecientes sin sacrificar rendimiento. Incluso cuando la información se multiplicaba de forma exponencial, el sistema seguía respondiendo con estabilidad. Los protocolos de respuesta automática se encargaban de la mayoría de los incidentes sin intervención humana, detectaban la amenaza, la aislaban, la contenían y notificaban a los administradores en cuestión de segundos. Aún así, dejamos claro un principio fundamental: la seguridad no puede automatizarse por completo. Siempre existen escenarios complejos, situaciones ambiguas, contextos que requieren criterio humano. Por eso incluimos controles de anulación para casos excepcionales. Personas reales tomando decisiones cuando las circunstancias lo exigían. A todo ese conjunto lo denominamos protocolo EGIS. Estaba específicamente orientado al sector sanitario. Cumplía con normativas estrictas, estaba pensado para auditorías frecuentes y diseñado para organizaciones que necesitaban seguridad de nivel empresarial sin disponer de presupuestos corporativos desproporcionados. Todo estaba cifrado. Los datos se almacenaban de forma segura. Las trazas de auditoría se generaban automáticamente. Los sistemas de respaldo se activaban de inmediato ante cualquier fallo crítico. El lanzamiento fue en abril. Apuntamos directamente a clínicas regionales, grupos médicos, consultorios odontológicos, centros de urgencias y cadenas de fisioterapia. Era el segmento que Titan había ignorado durante años porque los contratos por debajo de 500.000 anuales no justificaban el esfuerzo comercial. Para ellos, eran demasiado pequeños como para importar. Para nosotros, eran el núcleo del mercado. Había miles de esas organizaciones. Todas manejaban datos sensibles de pacientes. Todas enfrentaban regulaciones estrictas y sanciones severas en caso de una brecha. Y la mayoría dependía de sistemas obsoletos o soluciones genéricas que no estaban pensadas para el entorno sanitario. Nosotros les ofrecimos algo mejor, realista y asequible. En 3 meses alcanzamos 42 clientes. Para el 6º mes, 87. Cada contrato individual parecía modesto, 20.000 al año, 35.000, 40.000 en los casos más grandes. Pero el volumen lo cambiaba todo. 42 clientes con un promedio de 30.000 anuales representaban 1,26 millones en ingresos recurrentes. 87 clientes superaban los 2,6 millones. Ingresos estables, previsibles, dinero real. El crecimiento fue constante. El boca a boca se extendió a través de redes profesionales, asociaciones médicas y congresos del sector. No competíamos directamente con Titan, al menos no de forma abierta. Atendíamos el mercado que ellos habían descartado como irrelevante. Pero nuestra reputación empezó a cruzar fronteras. Clientes potenciales nos mencionaban en conversaciones donde antes solo aparecían grandes proveedores. Fue entonces cuando empecé a escuchar cosas. Antiguos contactos, personas que yo mismo había formado y que aún trabajaban en Titan, comenzaron a escribirme. Hacían preguntas técnicas, se quejaban de cambios recientes, mencionaban problemas que se acumulaban. Titan estaba teniendo dificultades. Nada explosivo al principio, solo un deterioro lento, casi invisible para quienes no sabían dónde mirar.
Había quejas de clientes por tiempos de respuesta cada vez más largos. Incidentes que deberían haberse detectado en etapas tempranas y pasaban desapercibidos. Pequeños fallos que se transformaban en problemas mayores porque nadie entendía realmente cómo funcionaban las soluciones originales. Marco Fletcher, el sobrino protegido, había sido ascendido a director de infraestructura de seguridad, el puesto que yo había ocupado antes. El problema no era el cargo, sino la falta de comprensión. No entendía los sistemas que había heredado. No sabía qué protocolos eran ajustables y cuáles sostenían toda la estructura. Empezó a modificar componentes porque parecían más limpios o más modernos en los diagramas, sin entender por qué se habían diseñado así. La arquitectura de seguridad no se reorganiza como una oficina. Cada componente depende de otros. Cambias uno sin comprender las dependencias y rompes tres más que ni siquiera sabías que estaban conectadas. En julio, Titan perdió a su segundo cliente más importante, una red hospitalaria regional con 22 instalaciones distribuidas entre Oregón y Washington. El contrato tenía un valor de $2,3 millones anuales. La explicación oficial fue una simple reestructuración presupuestaria. Un ajuste interno, dijeron. Nada personal. Nada técnico. Nada grave. Pero la verdad era muy distinta. Supe lo que realmente había ocurrido por alguien con quien había trabajado durante años. Titan había fallado en algo imperdonable para una empresa de seguridad. Su sistema de detección de amenazas había dejado pasar 3 intentos de intrusión en solo 5 meses. No ataques sofisticados ni operaciones encubiertas de alto nivel, sino pruebas básicas, ataques de reconocimiento que cualquier sistema automatizado competente debería haber detectado en segundos. En lugar de eso, permanecieron activos durante días sin que nadie lo notara. El problema no tardó en escalar. El cliente afectado era una red hospitalaria, y cuando el consejo directivo entendió que su proveedor de seguridad no estaba capturando amenazas evidentes, entraron en pánico. No podían permitirse poner en riesgo datos médicos sensibles. No podían exponerse a sanciones, demandas o escándalos públicos. Así que tomaron una decisión rápida: buscar alternativas. Fue entonces cuando esa misma red hospitalaria contactó a Sentinel, en agosto. Querían saber si el protocolo Aegis podía manejar una infraestructura de gran escala. Preguntaron por cumplimiento normativo, referencias, experiencia en entornos críticos. No delegué nada. Fui yo quien los guió personalmente a través de toda la arquitectura del sistema. Durante horas les expliqué cómo Aegis se adaptaba a los requisitos específicos del sector médico, cómo las respuestas automatizadas funcionaban en entornos donde cada segundo cuenta, cómo habíamos eliminado puntos únicos de fallo mediante capas de redundancia real. Respondí preguntas técnicas durante más de 3 horas. Ejecuté simulaciones de ataques en tiempo real. Mostré protocolos de recuperación ante desastres y escenarios de contingencia extrema. En septiembre firmamos el contrato. El más grande en la historia de Sentinel. 2,4 millones anuales. Compromiso por 5 años. No lo celebré públicamente. No envié mensajes de satisfacción a nadie en Titan. No hice comentarios irónicos ni publiqué nada. Pero mentiría si dijera que no sentí una profunda satisfacción. El cliente que ellos habían perdido por incompetencia nos eligió precisamente porque habíamos construido lo que realmente necesitaban. Mientras tanto, Titan empezó a deteriorarse. Al principio fueron señales pequeñas, rotación de personal en el área de seguridad, profesionales valiosos que se marchaban sin hacer ruido. Luego comenzaron a aumentar los tiempos de respuesta en soporte técnico. Más tarde, algunos clientes simplemente dejaron de renovar contratos. Sin anuncios, sin comunicados, sin escándalos, solo se fueron. Para noviembre, habían perdido 6 cuentas importantes en apenas 4 meses. Para una empresa de ese tamaño, era una sangría real de mercado. Alessandro Fletcher comenzó a dar declaraciones públicas hablando de innovación y evolución. Contrató consultores caros para analizar la operación. Siempre me hizo gracia eso de los consultores: son excelentes detectando problemas, pero inútiles solucionándolos cuando la base está rota. No se puede consultar la incompetencia técnica hasta que desaparezca. Marco Fletcher intentó implementar nuevos protocolos que había aprendido en alguna conferencia del sector. Sistemas que se veían impresionantes en presentaciones, llenos de gráficos y palabras de moda, pero que colapsaban bajo carga real. Nunca entendió que la seguridad no trata de seguir tendencias, sino de construir sistemas que no fallen cuando todo falla al mismo tiempo, cuando el ataque es real y quien está al otro lado sabe exactamente lo que hace. Diciembre fue el golpe final. Uno de los clientes de Titan, una firma de servicios financieros que administraba cuentas de jubilación, sufrió un ataque de ransomware. En solo 11 horas, el 40% de sus datos quedó cifrado. Los sistemas de Titan deberían haberlo detectado en los primeros 30 segundos. Deberían haber aislado la amenaza automáticamente. No lo hicieron.
Nadie se dio cuenta hasta que el daño era irreversible. La empresa perdió acceso a registros de clientes, historiales de transacciones, documentación de cumplimiento. Todo. La reacción fue devastadora. La firma financiera demandó a Titan por negligencia y violación de contrato. Los medios especializados comenzaron a publicar artículos cuestionando su competencia. Otros clientes empezaron a revisar cláusulas de responsabilidad y garantías de seguridad. La confianza se evaporó. Alessandro entró en modo crisis, contrató una agencia de relaciones públicas, emitió comunicados cuidadosamente redactados sobre incidentes aislados y medidas adicionales de capacitación. No sirvió de nada. En seguridad, el daño reputacional es permanente. Una vez que un cliente deja de confiar, no vuelve. No puede permitírselo. Yo observé todo desde Seattle. No celebré en público. No ataqué en foros. Simplemente seguí trabajando. Mejoré EGIS. Fortalecí la plataforma. Atendí a clientes que necesitaban protección real, no promesas llamativas. Sentinel creció. Para febrero, habíamos llegado a 63 empleados. Cerramos 18 nuevos clientes en un solo mes. Los ingresos crecieron un 340% interanual. Fue entonces cuando Lorenzo me ofreció participación societaria, 22% de la empresa, con voz y voto en todas las decisiones. Acepté. Ya no era solo un empleado. Era propietario. Cada decisión acertada aumentaba el valor de algo que realmente me pertenecía. En marzo, Alessandro Fletcher me escribió directamente. Un correo profesional, frío, sin mencionar cómo habían terminado las cosas. Me ofrecía trabajar como consultor externo para Titan, con honorarios elevados, para ayudar a estabilizar su infraestructura. Leí el mensaje 2 veces. Pensé unos 10 segundos. Luego lo eliminé. No por rencor. No por venganza. Simplemente porque estaba construyendo algo mejor, con personas que valoraban lo que aportaba. Volver atrás no tenía sentido. ¿Por qué arreglar el desastre que ellos mismos crearon al despedirme? 2 semanas después, contactos del sector me confirmaron que Titan había perdido el 40% de su base de clientes respecto a su pico de hace 18 meses. Marco Fletcher fue desplazado discretamente a un puesto irrelevante. Contrataron a un nuevo director de seguridad externo, con credenciales impecables, y sin conocimiento real de los sistemas. Pasó 3 meses intentando descifrar la arquitectura que yo había diseñado. Tratando de entender por qué cada componente existía, que dependía de qué. Sin éxito. No se puede reparar una infraestructura que no se comprende. Para junio, Titan había perdido 8 clientes más. El precio de las acciones cayó un 18%. El consejo empezó a exigir respuestas. Alessandro Fletcher renunció bajo presión. En septiembre, la empresa fue adquirida por una firma de seguridad más grande, por mucho menos de lo que valía 2 años antes. La mayoría del equipo directivo fue despedido, Marco incluido. La división de seguridad fue desmantelada y reconstruida desde cero. 15 años de infraestructura destruidos en 18 meses por personas que confundieron credenciales con competencia. Sentinel siguió creciendo. Nos expandimos a servicios financieros, despachos legales, instituciones educativas. Contratamos talento real. Agregamos funciones solicitadas por clientes, no por marketing. Para el segundo año de operación, Sentinel ya había superado cualquier proyección inicial. Trabajábamos con cientos de clientes distribuidos en más de 10 estados, y los ingresos anuales alcanzaban cifras que, tiempo atrás, habrían parecido inalcanzables. El crecimiento no fue explosivo ni improvisado, fue el resultado directo de hacer las cosas bien, de forma consistente y sin atajos. A partir de ese punto comenzaron a llegar propuestas externas. Algunas empresas querían asociarse, otras directamente adquirirnos. No buscaban solo la tecnología, sino la estabilidad del modelo, la reputación construida y la confianza que los clientes depositaban en nosotros. Lorenzo me pidió mi opinión antes de avanzar con cualquier conversación seria. Mi respuesta fue clara: todavía no habíamos terminado. Vender en ese momento habría significado cortar el proceso justo cuando demostraba su verdadero potencial. El tiempo nos dio la razón. 3 años después de haber salido de Titan, Sentinel Defense Solutions se había consolidado como una de las compañías de seguridad más sólidas y respetadas de la región. El equipo había crecido de forma sostenida, superando el centenar de profesionales altamente especializados. La cartera de clientes continuaba expandiéndose y los ingresos anuales ya se medían en decenas de millones. Yo estaba al frente de toda el área técnica. No solo había ampliado el equipo, sino que había diseñado nuevas plataformas, cada una pensada para resolver problemas reales en entornos complejos. Nuestro trabajo comenzó a ser reconocido por el sector, no por campañas publicitarias, sino por resultados verificables.
Fui invitado a conferencias y encuentros profesionales donde el interés no giraba en torno a títulos o cargos, sino a soluciones concretas que funcionaban bajo presión. Nunca sentí la necesidad de volver a mirar hacia Titán. No envié mensajes, no hice comentarios, no busqué validación. Tampoco fue necesario. En una industria tan reducida, las trayectorias hablan por sí solas. Quedó claro quién había construido algo duradero y quién había apostado por decisiones equivocadas. Hubo un último intento de contacto por parte de Alessandro Fletcher. Un mensaje más personal, sin intermediarios, reconociendo errores y sugiriendo una conversación informal para intercambiar aprendizajes. Leí el correo con atención. No había enojo, tampoco satisfacción. Solo claridad. Decidí no responder. No porque no hubiera nada que decir, sino porque el verdadero aprendizaje ya estaba expuesto en los hechos. Algunos entienden las lecciones cuando las leen. Otros solo cuando las consecuencias se vuelven inevitables. Cerré el mensaje, lo archivé y seguí con mi día. Había trabajo que hacer. Y esta vez, valía la pena hacerlo.